Amén, gloria a Dios, hermanos. Vamos a volver a abrir la palabra de nuestro Dios. Y el texto base va a ser Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y después vamos a leer Primera de Pedro 1:16. Amén. Leemos la palabra de nuestro Dios. Primera de Pedro 2:9. Ajá. Y luego el texto, Primera de Pedro 1:16. Amén. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a ver. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Ahí, por favor, hermanos, hay que tomar en cuenta la última parte del versículo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Gloria a Dios. Y luego vamos a leer Primera de Pedro 1:16. Amén. Vamos a leerlo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Y aquí vamos a subrayar la palabra escrito está. Bueno, vamos a hacer un contexto, hermanos, de esta carta. Esta carta fue escrita por el apóstol Pedro en el año 69, después de nuestro Señor Jesucristo. Y esta carta se le llama la carta de la esperanza. Así pónganle, por favor, la carta de la esperanza. ¿Y qué es una esperanza? Algo anhelado, algo esperado, algo que no tenemos en la mano, ¿eh? Yo tengo la esperanza que el día de mañana tenga alimentos en mi casa. Se va a activar por medio de la fe. Entonces la esperanza va a tener un denominador que va a ser la fe. Entonces un denominador que es lo que sostiene, lo que activa, ¿sí? No puede haber vamos a pensar, porque aquí el apóstol Pedro lo dice sobre todo en el capítulo número 2, que nosotros vamos a edificar, ¿verdad? Un edificio, dice la palabra de Dios, sobre una piedra angular. Ajá. Entonces no puede haber construcción si no hay ¿qué? ¿No? Antes del cimiento. Terreno. ¿Qué más necesito? Para construir una casa, ¿qué necesito? El material, específicamente, ¿qué es el material? Ladrillo, pero al cimiento no le ponemos ladrillo, ¿verdad? Le ponemos piedras. ¿Y qué característica debe de tener la piedra? Dureza, firmeza, ¿sí? Debe de saber, incluso los arquitectos saben qué tipo de piedra tienen que construir para una casa y qué tipo de piedra tienen que construir para un edificio. Y muchas veces el arquitecto dice, no, para un edificio yo no meto piedra, yo voy a meter puro concreto, ¿sí? Entonces,
¿qué clase de edificio queremos construir aquí? Nada más con que vengamos y todos nos gocemos en este lugar y alabemos a Dios y nos vamos a nuestra casa, ¿o verdaderamente queremos una iglesia de Jesucristo? No estoy hablando de 4 paredes o de la construcción, estoy hablando de personas que necesitan a Jesucristo, que están en un reclusorio, que están en un orfanato, que están en un asilo, que están en la calle, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con ellos si no tengo yo el sustento de la palabra de Dios? Y esto sí lo queremos afirmar, porque ahí en la carta vamos a leer, tenga abierto Primera de Pedro, que no me voy a salir de ahí, hermanos. Mire, este documento abarca 10 hojas y tiene demasiadas citas, tiene citas de Romanos, de Corintios, de Efesios, de Gálatas, de Génesis, ¿verdad? Pero no la voy a abordar así, nos vamos a concretar ahorita con un solo capítulo, amén. Pero se basta para darnos, hasta para llevar a nuestros hogares, hermanos, ¿sí? Porque es la palabra de nuestro Dios. Esa es la virtud de la palabra de Dios, que un solo capítulo te puede hablar y transformar, amén. Pero quiero que leamos el último versículo de este capítulo. Vamos a localizar Primera de Pedro, es de las cartas. Estuvimos hablando mucho del apóstol Pablo, y si usted escucha que de repente digo Pablo, discúlpeme, hermano, pero ya estar hablando 3 meses acerca de este siervo de Dios nos impregna la palabra, amén. ¿Quién me lee el último versículo de la primera carta, el capítulo 1, por favor? Sí, 1:25 es el último versículo. Sí, de favor, mi hermano. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Esta es la palabra que ¿qué? Que nos ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Esa es una primicia que tú debes de saber, hermano, ¿sí? La palabra de Dios no cambia, porque la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, en el cual le tuvo hombres de Dios, y en este caso es el apóstol Pedro, ¿verdad? Que si usted analiza en esta carta, hermanos, no está a los pies del Señor Jesucristo, sino ahora está a los pies del Espíritu Santo. Ya el Señor Jesucristo ya no estaba. ¿En qué año lo escribió? Inspirado por el Espíritu Santo, en el año 69, después de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién gobernaba esos entonces, hermanos? Ya no estaba César, estaba un emperador romano que era un sádico, porque le gustaba matar a la gente, torturar. Este emperador se llamaba Nerón. Nerón se conoce dentro de la historia evangélica de las primeras, la historia de la iglesia primitiva. Decían que era un anticristo. Porque ¿qué hacía Nerón? Igual que Nabucodonosor, hizo sus estatuas, y todo aquel que no era postrado y adorado a Nerón, ¿qué le pasaba? Lo mandaban al circo romano. Ese lugar todavía está en Roma, ¿verdad? Y ese circo es una maldición para la iglesia, hermanos. Ahorita el mundo lo toma como una de las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Pero para la iglesia, en ese lugar murieron muchos de nuestros hermanos, cuyo pecado, ¿sabe qué era? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios. Querían hacer el primer gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Y cuando la iglesia cristiana se reunía como nosotros en esta noche a escuchar la palabra de Dios,
y alguno de ellos decía o hacía un disturbio, era candidato para que lo mandaran a sacrificar. Pero la iglesia, hermanos, tenía 3 perseguidores. Número 1, el imperio romano. Número 2, el pueblo judío. Y número 3, la misma familia de los cristianos. ¿Los anotó? Póngalos porque los va a necesitar para entender esta carta, hermanos. Los 3 enemigos de la iglesia primitiva eran el emperador Nerón, que representa la suma autoridad, y que en la carta de Pedro dice que también se tenían que sujetar a él, ¿sí? Entonces, Nerón, emperador romano. Segundo enemigo, el pueblo judío. El pueblo judío, ¿por qué? Porque decía que nosotros, los cristianos, los que reconocían a Cristo como su único y suficiente Salvador, eran herejes. ¿Y qué es un hereje? Alguien que no está profesando lo que alguien dice, ¿sí? Entonces, ese simple hecho era digno de muerte. ¿Ustedes recuerdan en la palabra de Dios alguien que haya sido ejecutado por este precepto? En Hechos número 7, en sus últimos versículos del 50 al 57, dice la palabra de Dios que hubo un santo hombre de Dios llamado Esteban. Y Esteban, hermanos, fue ejecutado a juicio de los judíos. ¿Por qué? Porque aunque este hombre de Dios, fíjense, hermanos, en ese tiempo no había este sagrado libro que tú tienes en tus manos. No existía. Lo que existía era la Torá y los profetas. Y dice la palabra de Dios que en cierto momento el Señor Jesucristo, estando en la sinagoga, tomó los rollos de los profetas y abrió Isaías 53. Los judíos sabían abrir esos libros y con toda reverencia, con toda solemnidad. Si yo quisiera ahorita abrir el capítulo 53 de Isaías, yo voy a la palabra de Dios y busco Isaías 53, pero aquel entonces no era así. Esa persona debería tener el privilegio de desenrollar el rollo. Y en ese día, nuestro Señor Jesucristo le tocó y ¿qué hizo? Leyó o dio una palabra viva. Dio palabra viva. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Aprender la palabra de Dios, y dice, escrito está. Inmediatamente, hermanos, tú debes de ser testigo de lo que estás leyendo. Porque esta palabra viene anunciada por el Espíritu Santo. Entonces no pienses que vamos a leer imagínate un capítulo por semana de la Biblia. ¿Cuándo vamos a acabar? La palabra de Dios es interminable y un solo versículo no lo vamos a ver en 40 minutos. Así que tú necesitas impregnarte de la palabra de Dios, porque va a llegar el tiempo de la tribulación, hermanos. Va a llegar el tiempo en que tú ya no vas a poder estar aquí, y no porque no se abra la puerta, es porque la gente ya no va a permitir que se hagan cultos. Va a haber un momento, hermanos, en que Nerón agarraba a los cristianos, y los cristianos le era necesario todos los días alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ya no lo podían hacer en la superficie. Se iban a las cuevas, hermanos. Y ahí en esas cuevas muchos de nuestros hermanos murieron alabando al Señor. Muchos fueron quemados, muchos fueron llevados al palacio de Nerón, y Nerón, como en ese entonces no había foco, no había luz, pero él quería tener sus jardines alumbrados de noche para que viera su imperio, su majestuosidad que él tenía en Roma. Entonces, ¿saben quién eran las velas? Los que confesaban que Jesucristo es el Hijo de Dios, los que predicaban la palabra viva. Esos eran los candeleros para Nerón. Por eso leemos ahorita como dice el versículo número 3, Dios nos da una esperanza viva.
Necesitamos tener esa esperanza dentro de nuestros corazones. ¿Cómo vamos a lograr que el hombre conozca que hay bendición de parte de Dios para que no moramos? ¿Qué le va a pasar a los hombres que menosprecian la palabra de Dios? Si usted leyó el capítulo número 2, ahí lo dice. No sirven de nada, van a ser echados al lago de fuego después de que se presenten al trono del Señor, donde sean juzgados por sus obras. ¿Quién de nosotros le gustaría estar ahí? Ya no tener a Dios como nuestro Dios, que lo tenemos ahorita para darle gloria y honra, y que Dios nos dé su palabra, y que venga una profecía, y que se levante un hombre y diga la palabra de Dios dice así, y que empezamos a llenarnos. El hombre que rechaza a Dios, hermanos, un día será levantado, y eso lo vimos en Filipenses. Ese hombre será levantado, pero para juicio. Sí va a estar delante de la presencia de Dios, pero no en el trono de la gracia, sino en el trono del juicio. El tiempo se acaba. Y nosotros queremos hacer entender qué mensaje está dando Dios. La primera carta de Pedro, en su capítulo 1, sí nos habla de la majestuosidad de Dios. Sí nos habla del plan de la salvación. Ahí está el versículo 2 que nos dice, ¿verdad? El Señor tiene ha preparado nuestra salvación desde antes que existiera el planeta Tierra. Así nada más date la idea. Antes de que fuera un Génesis 1:1, Él ya había dicho, ¿verdad?, que hoy estarías tú en la casa de Dios. El alma se puede perder, sí, porque el cuerpo no quiere entender. Yo camino para acá y mi alma viene conmigo, y mi espíritu viene conmigo. Yo ya llegué aquí y mi alma no se quedó allá, yo la traje. Lo que tocan mis manos, en ese momento, consumen, decía nuestra hermana Dulce, ¿verdad? Las manos consumen lo que la mente gestó, lo que el corazón anidó y lo que se estuvo haciendo por una premeditación. Ahora, ¿cómo podemos explicar esto, hermanos? Vamos a entender qué dice la palabra de Dios. Tú sabes que este libro que tienes ahí es la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a leer el versículo 7 para ver qué nos espera, hermanos. Vamos a leer el versículo 7. 1:7, por favor, hermanos. Amén. ¿Qué nos dice el versículo? Vamos a leerlo en espíritu, hermanos. Vamos a leerlo. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe. Ahí me paro. ¿Quién tiene la fe? Según la palabra de Dios, ¿quién tiene la fe? ¿Quién es el portador de la fe? Dios. ¿Dios necesita fe? De ninguna manera. Dios, ese es un don de Dios, no viene en los 9 dones. ¿No viene la dádiva del Espíritu Santo que activa la fe? Ese es el denominador del cristiano. Porque va a llegar la aflicción, déjame decirte. Va a llevar la prueba. ¿A quién? Al cristiano. Al que conoce a Cristo. Y dice que esa fe va a ser puesta ¿a qué? A prueba, va a ser probado. Podemos estar enfermos de algo y ahí es donde vamos a probar la fe. Podemos tener una aflicción espiritual, humana, y necesitamos que Dios active la fe.
Dios es el que la da. Pero hay servidores del Señor que le dijeron al Señor Jesucristo: aumentanos la fe. ¿Qué quiere decir? Que no te dan ese grano de mostaza, si lo queremos referir como lo dijo el Señor Jesucristo, un granito de mostaza que una vez que germina y que la tierra hace que reviente esa semilla y que empiece a dar el fruto, ¿verdad? ¿Cuántos van a vivir ahí dentro de ese árbol? Cuando un hombre tiene la palabra de Dios, cuando un hombre tiene a Dios en su corazón, lo que va a estar hablando es lo que hay en abundancia. Y así es como se activa la fe. Pero esa fe va a ser probada. Pero también esa fe puede ir creciendo y va creciendo conforme a las pruebas que se van teniendo. Porque así dice el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que ¿qué? Que el oro. ¿Y qué es el oro? Aquí sí está hablando de metales, no está hablando de pureza, está hablando de un metal precioso, ¿sí? Entonces, para el hombre es un metal valioso, precioso y necesario, porque el oro es el que mueve la economía actualmente de cualquier país, ¿sí? Ahora, dice que más preciosa que el oro, el cual, aunque padeceremos la prueba ¿qué va a ser? De fuego. ¿Y qué es el fuego? ¿Quién aguanta un minuto ahí en su estufa? Ponga su dedo y dígame cuánto aguanta poniéndole su dedo ahí al fuego. Ni un segundo, es un reflejo que tiene el ser humano, siente algo que le va a agredir y lo quita inmediatamente, ¿sí? Entonces, ese fuego va a ser encendido, va a haber fuego que quema la fe, que la va a probar como el oro. ¿Alguien recuerdas que fue probado por medio del fuego? Sí, precisamente hubo 3 hombres que no se inclinaron a Nabucodonosor y cuya recompensa que le dio este rey, ¿verdad? Babilónico, pues lo puso al horno. ¿Sí? ¿Y qué le contestó ahí Sadrac, Mesach y Abednego? ¿Qué le dijeron? Mira, Nabucodonosor, sabemos que nosotros, aunque suene la zampolla y aunque suene el tamboril, aunque se esté dando el anuncio que todo el pueblo de Babilonia a una sola voz, en una sola intención, todos al mismo tiempo tenían que caer de rodillas ante la estatua de Nabucodonosor. Y dice, aunque empiece a sonar, temo decirte que no nos vamos a arrodillar. ¿A qué horas empezó la prueba de ellos? Cuando empezó a tocarse el tamborín y la zampolla, ¿sí? Que eran instrumentos de adoración, de alabanza para los babilónicos. No cuando le dijeron, mira, hay por decreto que está este decreto, que tienen que arrodillarse y adorar por un mes a Nabucodonosor. ¿Sí? Ahí no empezó la prueba. La prueba fue cuando ya estaban reunidos todos, ya estaba la esfinge de Nabucodonosor, ¿verdad? Rey de Babilonia. Y la prueba empezó cuando los tamborines empezaron a sonar. Ahí llegó el momento. Cuando ya a la cuenta de 3 tenían que postrarse. Ahí es cuando entró la prueba. No fue la prueba dentro del horno, porque dentro del horno Dios los cubrió. Pues así dice la palabra de Dios, que la fe del cristiano va a ser probada. Como oro, incluso nos dan un metal que yo no había leído muchos textos acerca de él, pero dice que ese metal también es probado por el fuego. Ajá. Entonces dice, precioso del cual sean halladas en alabanza, en gloria y en honra
cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Versículo 8, a quien amáis sin haber visto. ¿Sí? ¿Qué es la característica de la fe, hermano? Que no lo ves. Mi hermana Lluvia está diciendo Hebreos 11:1, amén. ¿Sí? Pero ella me habla ahorita de una certeza. Ahora yo te digo una cosa, yo empiezo a hablar, ¿qué característica tiene de la fe? ¿Sí? Y mi hermana inmediatamente me saca Hebreos 11:1, lo empieza a declarar. ¿Acaso yo le dije, hermana, qué dice? Abra la palabra. No. Su espíritu inmediatamente se ve qué característica debe de tener su fe. Es la certeza. Sadrac, Mesach y Abednego, hermanos, no sabían si iban a salir vivos de ahí. No sabían que un cuarto hombre iba a meterse con ellos. No sabían. Lo único que le dijeron a este rey, le dije, mira, no nos vamos a postrar, pero al Dios que servimos nos puede librar. Y si no nos libra, sea su nombre glorificado para siempre. Esa es la contestación de un hombre que está viviendo tribulación, angustia, desnudez, enfermedad, persecución, hambre, ¿sí? Yo no sé si voy a salir vivo de aquí. Yo no sé si voy a salir vivo de este quirófano. Yo no sé si voy a salir vivo porque caí en la cárcel. Yo no sé. Lo que sí sé es que el nombre de Dios va a ser glorificado. Amén. Y eso nos basta. Que su nombre sea glorificado. Ahora, voy a caer en la cárcel, ¿por qué? ¿Porque quiero? ¿Porque hice algo malo? Seguro vamos a caer a la cárcel. Ahí va a estar Dios si yo desobedecí. Vamos a pensar que una persona roba a alguien y sale disparado en su carro, ¿sí? Sale disparado en su carro, y se dice que estudia la palabra de Dios, la estudia, no la vive, es distinto, ¿sí? Entonces sale disparado y que él, porque su mamá es cristiana y ora todos los días por él, etcétera, ¿en ese momento va a ser librado? No, porque estuvo haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Amén. Pero si estás bien delante de la presencia de Dios, yo no sé qué Dios tiene que hacer, pero te va a librar. El día de ayer venía manejando junto con mi hermano Hansel, él en su carro y yo en la camioneta, ¿sí? Veníamos del templo y en una vuelta, hermanos, nos iba a embestir un carro y un tráiler. Literalmente ya no pude hacer nada, me quedé frenado y el tráiler ya venía y venía un carro que me cerró el paso. No me dio el paso, viendo que venía un tráiler. Pero ¿qué cree que hizo mi Dios? Nos tomó y nos quitó. Eso hizo mi Dios. Mi hermano Hansel frenó y me vio por el espejo, lo vi pues como de aquí a la puerta, que estaba parado, se quedó, ya no hablamos, ¿verdad? Pero era inminente el golpe por atrás. Y nos iban a agarrar en medio. Pero ¿sabe qué? Tenemos al cuarto hombre con nosotros. Y mientras esté el cuarto hombre, no seremos tocados. Amén. Tenemos una esperanza viva. La viva no es de que tú digas, sí, yo creo, sí, yo acepto, sí, yo recibo, sí, yo creo la palabra de Dios, yo he leído 20 veces la palabra de Dios, sí, yo lo creo. No, hermanos, no es así. Si tú tienes una esperanza viva, una fe viva, es porque has permitido que Jesucristo entre en tu corazón. Amén. Pero esa fe se puede acabar, dice ahí la primera carta. Esa fe se puede extinguir. ¿Y por qué se va a extinguir? Porque hemos permitido que nuestro cuerpo siga contaminando nuestra alma. El alma estará muy deseosa de hacer las cosas. Sabemos que hay pecados almáticos, lo sabemos.
Pero dice también la palabra de Dios que tenemos a un Dios que nos ha dado, ¿qué? Dominio propio. ¿Sí? En ti es el pensar y en ti es el hacer. Ajá. No me estoy refiriendo al texto porque ese le pertenece al Señor. No, tú piensas y tú dices, bueno, ¿sí lo hago o no lo hago? Amén. Bueno. Quiero que abran la palabra de Dios, hermanos. Estas sesiones, hermanos, esta reunión no es un culto. Es lo que queremos que entendamos. No es un culto. Sí hay ministración, sí hay enseñanza, sí hay liberación, sí lo hay. Pero no es un culto donde están los hermanos de la alabanza, cantamos, nos gozamos, nos alegramos, no. Este lunes está puesto por Dios para que sea una escuela. Pero eso quiere decir que Dios nos va a alinear. Y ahorita lo que ustedes están viendo es que Dios nos está alineando. ¿Sí? Está la posición de un maestro, que al maestro quiere decir 8 por 1 es 8. Y hágale como quiera. ¿Sí? Tajantemente viene la palabra y esto tiene que ser así, porque ese es el oficio de un maestro, ¿verdad? Pero ahorita estamos escudriñando la palabra, pero después de que termine ahorita viene la ministración. Y entonces sí vamos a tener un culto o una enseñanza sólida. Yo me acuerdo ahorita del texto con el que abrió mi hermana Angélica el día que le tocó. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sí lo dio, hermana? ¿Y eso ya se me olvidó? No. Yo necesito esa limpieza. Entonces es bien importante, hermanos, que los que pasemos aquí vengamos bajo ese compromiso con Dios. Tú puedes decir tu texto, ¿verdad? El de las bienaventuranzas, pero ese texto, hermanos, es una bomba para el que lo recibe en el Espíritu. Amén. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto, hermano? Dios nos llama a una vida santa. ¿Está de acuerdo? Bueno, ¿dónde está eso? Vamos a leer 1:18 al 1:21. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dios está llamando ¿a quién? A personas que han tenido una vana manera de vivir. Levante su mano quien no tuvo una vana manera de vivir. Ninguno. Entonces todos hemos sido llamados por Dios y todos nos caracterizamos por eso. Si uno robó, si uno tomó, si uno se drogó, si uno otro violó, si el otro secuestró, si el otro ama sus riquezas, también cuenta. Aunque no le haya hecho nada, que fue la predicación de nuestro hermano Héctor el culto anterior. ¿Sí? Tenemos que reconocer que tenemos una vana manera de vivir. ¿Cuál es la situación actual que estás viviendo? ¿Tú piensas que si la palabra de Dios hubiera llegado 10 años, 5 años antes de este momento, ¿tú crees que estuvieras viviendo lo que vives? Claro que no, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, la cual recibiste ¿con qué? Recibiste de vuestros padres. Yo les pregunto, ¿quién va a predicar aquí dentro de 50 años? Si es que el Señor Jesucristo no viene antes por su iglesia. Los jóvenes. Entonces aquí en los jóvenes están los predicadores, están los apóstoles, están los maestros, están los evangelistas, están los pastores. ¿Y dónde van a aprender? Dice que esta enseñanza viene de nuestros padres. Pero no es como la enseñanza que tenía el pueblo judío generacional. Yo le tenía que decir, mira, yo tuve un abuelito que se llamaba Donato, y luego Jorge Rodríguez, y luego yo, y luego tú, y así nos vamos. No estamos aprendiendo aquí árboles genealógicos, hermanos. ¿Sí? Y quiere aprenderse el árbol genealógico del Señor Jesucristo, lea Mateo 1. ¿Sí? No estamos diciendo eso que usted debe de saber, sus historias ancestrales. Estamos diciendo que hombres y mujeres, cuando ya seamos llamados ante la presencia de Dios, tienen que levantarse predicadores que puedan decir, esta es la doctrina que el Señor le dijo a mis padres, en intercesión,
en liberación, en ministración de la palabra, en alabanza, en adoración, de todas las esferas que constituye el servicio a Dios, hermanos. Entonces, esta palabra, ¿quién nos la va a enseñar? Vuestros padres. Le toca a usted enseñarle la palabra de Dios al más pequeño de su casa. Le toca a usted recordarle que Dios en su vida fue misericordioso, que nos llamó al arrepentimiento y que ya no está armando aquí, pero sí está en delante de la presencia de Dios. Y entonces Andrea y Carla se levantarán y empezarán a predicar. Dice que aquí la palabra de Dios, no con cosas ¿qué? Corruptibles. ¿Qué es corruptible? Todo se acaba. Cómprese un carro 2020 ahorita y en el 2030 ya anda buscándose otro nuevo. Se echó a perder. Cosas corruptibles. Una casa. Usted va a rentar una casa y dice casa con construcción de 29 años. Casa con construcción de 50 años. ¿Usted se va a ir a vivir ahí? Se va a caer. Pero si dicen casa recién hecha, nuevecita. Pues démela, ¿no? ¿Sí? Entonces, cosas corruptibles, cosas terrenales. ¿Qué es la cosa terrenal? ¿Puede haber una sanidad? Sí. Pero si la persona no se cuida, va a volver a caer. ¿Y cuántos son llamados por el ministerio de la sanidad? De la prosperidad. Tú hoy diste un peso en el alfolí, según esa doctrina, no estoy hablando de aquí, según esa doctrina, ganaste 10 pesos. ¿Cuánto es el diezmo? 1 peso. Con 1 peso se abren las ventanas de los cielos, según Malaquías. ¿Cierto o falso? ¿Es mentira? No. ¿Usted cree que 1 peso puede abrir las ventanas de los cielos? Claro que sí, porque Dios no ve cantidad, ve la voluntad. Entonces, con pequeñas cosas, pero que sean sólidas. Ahorita no quiero abordar los 25 versículos porque no va a poder, pero te quiero decir lo central. ¿Sí, hermano? ¿Sí? Hay cosas más profundas de aquí. Sé que tú puedes saber cosas más profundas, pero hay diferentes hermanos. Porque te voy a decir una característica de esta carta, hermano. ¿Sabe para quién se escribió? Para los que inician en el Evangelio. Porque eso habla de la leche. Cuando veamos capítulo 2, ahí va a decir que unos se tienen que alimentar con leche. Ajá. Entonces, hay cosas corruptibles que van a desvanecer la obra del Señor. Pero hay cosas incorruptibles. ¿Y qué es una cosa incorruptible? La fe. La fe, aunque sea puesta a horno, a 7 veces más alto del fuego, al contrario, en lugar de ser destruida, va a ser más fina, porque dice la palabra de Dios que se quitan las impurezas. ¿Sabes qué es la impureza? Lo que contamina. En el lenguaje actual dice que es el pecado. Amén. Bueno, dice aquí, me quedé en el versículo 18, ¿verdad? Dice versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin manchas, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia. ¿Qué hace la obediencia, hermanos? Tú obedeces la palabra de Dios y ¿qué estás obteniendo? No, la presencia de Dios no se va. La presencia de Dios se queda ahí. Amén. Ahora dice, ¿preservas a qué? A tu alma. ¿Sí? Dice, habiendo purificado vuestras almas, la obediencia purifica el alma. ¿Por qué? ¿Por qué purifica el alma? Dijo el Señor Jesucristo en Juan, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo les he dado.
Pero una cosa es purificación y otra es santificación. Y ahorita te voy a dar el ejemplo de santificación. Amén. Entonces, ¿te conviene guardar la palabra de Dios? Amén. ¿Necesitas tener a Nerón aquí para que guardes la palabra o que hagas lo que él diga? De ninguna manera, ¿verdad? Porque Dios no te va a hundir más de lo que estamos hundidos, hermanos. Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos y rescatarnos, ¿verdad? Y vino ¿para qué? Para que nuestra alma no muera. Pero no se nos debe de olvidar que Dios es justicia también. También es amor, es misericordia, pero también es justicia, ¿sí? Si el hombre persiste en su misma transgresión, para mí puede ser el chisme. Y saco 10 en todo, pero chisme me caracteriza, ¿sí? Por ese puro chisme vengo a contaminar lo que Dios está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Dice que nuestras almas por la obediencia de la verdad, ¿mediante quién? Mediante el Espíritu Santo. Tú vas a guardar la palabra, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Tomo el ejemplo, mi hermana Lluvia ahorita, ¿sí? ¿Lo dijo porque se sabe el texto o porque el Espíritu Santo le habla? El Espíritu Santo le habla. ¿Quieres escuchar a Dios? Lee la palabra de Dios. Yo no voy a decir ahorita que Dios me está hablando si no tengo ningún sustento. Sí, Dios puede hablar audiblemente, sí, a través de la profecía, amén. Todo eso puede funcionar. Lo que no puede funcionar es que yo carezca de la palabra de Dios y quiera hablar de quien no conozco. Amén. Ahora, le voy a hacer un ejemplo. Ya vamos a concluir. Vamos a hacer un ejemplo con esto que traigo aquí. ¿Alguien me quiere decir qué es esto? La sal. ¿La sal sirve si está así? ¿No? ¿Por qué no? A ver, pruébela. ¿Sabe sal? ¿Sí? Entonces yo quiero ahorita condimentar. Hago un guiso y le pongo mi sazón. Pero ¿qué pasa si se le pasa? Puede tener muy buena presentación y lo que usted quiera y los mejores carnes o lo mejor que pudiera darle Dios en ese día. Pero si al cocinero se le pasa ponerle un puñito de sal, quien lo coma, ¿Y qué hay con el Señor Jesucristo que dijo en el libro de Mateo? Tú eres esta sal. Tú eres esta sal. Pero ¿qué pasa si esa sal, decimos que en esta presentación es útil la sal, ¿verdad? Pero si le ponemos tantita sal así y luego le pongo tantita agua, no quiero desperdiciar más sal, pero si se hace ¿servirá la sal? No, ya perdió su función, de nada sirvió. Y así pasa, hermano, cuando tú recibes la palabra de Dios. Cualquier enseñanza, cualquier predicación, cualquier administración. Puede ser útil, todo es útil porque viene de la palabra de Dios y te lo ponen. Pero si yo la mojo con mi pecadito, ¿sirvió de algo? No. Echamos a perder lo que Dios nos está dando. ¿Entendemos este ejemplo? Sí, amén. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que tú eres la sal del mundo. Segundo ejemplo. Yo tengo estas dos aguas. ¿Cuál de las dos se toma usted? Las dos son limpias, quiero decir que las dos son limpias. Ajá. A ver. Una se ve amarilla. Esa se ve amarilla. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, no llega a obediencia, no lleva a purificación ni a santificación, nos vemos así. Pero si mi hermana dice, esta se ve amarilla, imagínense a los ojos de Dios.
Ahora, ¿qué les hace la certeza que esta es buena? El color, dice mi hermano Edgar. ¿Qué más? El sabor. Ajá. Pero el sabor sería para comprobar, ¿verdad? ¿Qué más? La blancura, ok. Entonces, para llegar a ser una agua viva, ¿sí? Que nos lleva a la obediencia, dice la palabra de Dios, que el alma, ¿sí? Se presenta en glorificación y en alabanza al Señor siempre y cuando tenga obediencia. Ajá. Ahora, ¿qué necesito saber? Si yo me tomo un trago de estos, ¿qué pienso? ¿Qué me va a pasar? Me voy a enfermar. ¿Qué más le podría pasar? ¿Perdón? Se va a morir, ¿verdad? Pues sí, por una diarrea, un vómito. ¿Está de acuerdo? Infección estomacal. ¿Y qué lo hizo sucio? La falta de obediencia. No quiero mencionar Gálatas 5, ¿verdad? Los frutos de la carne, o quiero mencionar Éxodo 20, donde está la ley de Dios, por mencionar para poderlos ubicar. No quiero mencionarlos, pero aquí me lo puede contaminar la falta de obediencia. ¿Y a quién le voy a obedecer? Bueno, ¿a quién de todos voy a obedecer aquí? Pues a Dios. Y dice que nuestro Dios lo vemos. No lo vemos. Entonces no pidas ver a alguien y decir, sí, Nabucodonosor, aquí me postro delante de ti. Aquí no va a existir eso, hermano. Nunca va a existir eso. Porque este altar es de Jehová de los ejércitos. Amén. ¿Sí? Entonces, pero ante ese altar yo me voy a presentar. Y el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, dame de beber. Y todos los cultos te dicen lo mismo, dame de beber. ¿Qué agua le darías al Señor Jesucristo si tú no vas a tomártela porque te hace daño? Pero no te das cuenta que dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y qué pasaría si yo agarro y vengo en obediencia y le voy a poner una gota de obediencia? Tiene una gota de obediencia. ¿Crees que esta agua se empiece a limpiar? ¿No se limpiará? Es cloro, ¿eh? Es cloro. ¿Qué puede limpiar ¿Quién puede limpiar el agua? Pues el cloro, y si no, pues aquí tenía un pañito para ponerle cloro y va a ver que se va a hacer blanco. Amén. Termino con esto. Leo la palabra de Dios, me aprendo mi texto. Yo reconozco, yo quisiera tener esta agua para dársela al Señor Jesucristo cuando me la pida todos los días, pero la verdad no es esa, hermanos. La verdad es que nos dejamos llevar por nuestra vana manera de vivir, dice ahí el apóstol Pedro. ¿Sí? ¿Usted cree que llega el momento de la aflicción y yo estoy así? ¿Usted cree que Dios me va a probar mi fe? ¿Por qué? Si estoy sucio. Yo ahí necesito el mediador entre Dios y los hombres para que me purifique. Pero dice la palabra de Dios, ya vosotros estáis limpios por la palabra. No dice por mi sangre, dice por la palabra. Porque la sangre de Cristo nos redime, nos compra. Qué bonito texto leímos al inicio, ¿cuál fue? Porque nosotros somos un pueblo escogido por Dios, real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para salvación. Pero hubo a quien pagar el precio. Pero dice la palabra de Dios, sed santos, porque vuestro Padre es santo.
Amén. Entonces, cuando yo entro en obediencia, entro en oración, entro a buscar a Dios en espíritu y en verdad, en adoración, en todas las actividades que hagamos, ¿verdad? Vamos a encontrar al Señor Jesucristo y cada día nos va a poner una gotita, una gotita, una gotita. Y si yo la dejo 30 minutos aquí, no me van a decir cuál es cuál. ¿Qué le quiero decir, hermano? Con buena intención no se gana el reino de los cielos. El mismo Señor Jesucristo dijo una cosa: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Si tú crees que vamos a arrebatar el reino de los cielos porque ya empecé a hacer lo bueno, no, estás iniciando el camino, pero todavía no eres confiable para que puedas tomarte el agua y decir, no me va a hacer, qué rica agua, es inolora, es insabora, ¿verdad? Y no me voy a enfermar. Amén. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Obediencia. Obediencia. Si yo entro en obediencia, ¿qué sería estar en desobediencia? Díganme un ejemplo, que a lo mejor yo no lo entiendo. Acabo de entrar en el Evangelio y yo no lo entiendo. ¿Qué sería desobediencia? No aprender mentir. Una, porque estamos ahorita. ¿Qué más? La definición es sublevarse a todo lo que sea autoridad. Ajá. Dios da una autoridad en la casa. Ya decía nuestro hermano Hansel, ¿verdad? La otra vez nos puso en el altar y ustedes ya identificaron quién Dios ha levantado aquí. ¿Sí? Entonces, no nos puso para hacer capataces. Nos puso para edificar a la iglesia de Jesucristo según Efesios 4. Entonces, el mensaje es concreto, hermanos. ¿Sí? Llega el momento en que dice el versículo de la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro 1:2. Léalo, por favor. ¿Qué dice? Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, Para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Amén. Déjeme lo ubico yo, permítame tantito. Elegido según la presencia de Dios, ¿Padre de quién? Del Señor Jesucristo. Yo fui llamado a esta casa por el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Yo no estoy aquí por mi buena obra, por mi buen sentimiento o por mi vana manera de vivir. Yo tengo un propósito. ¿Cuál? El propósito que tiene el Padre en mi vida. Amén. Segundo, dice, para obedecer, subraya ahí la palabra obedecer. Obedecer ya dijimos que nos da la pureza, ¿sí? Pero hay otra cosa que dice, y ser rociados ¿con quién? Con la sangre de Jesucristo. Cada cosa que nosotros hagamos, cada culto, cada servicio, tiene que hacer esto. Ya le dije qué es, por eso lo voy a poner acá, ¿sí? Rociado, ¿qué es? bañado, santificado. Y sabía que en el tabernáculo las cosas eran santificadas, apartadas a Dios. Cuando Moisés la sangre del becerro la ponía y la esparcía al pueblo. ¿Y quién lo va a esparcir? No. El que está hablando la palabra. Usado por Dios. Entonces, si hay un ministro en la casa de Dios y te dice, hermano, vamos a adorar, porque en ese momento, mira, te están rociando. No dice te están bañando. Rociadita. Listo. Todos los días de nuestra vida. Todos los días. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.